algo huele mal con el tema de las AFP y las ARS. Y tengo acá a Matías Poch para que nos diga qué es lo putrefacto en todo esto. Matías, eres miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Te decía fuera del aire que a mí no me cuadra el tema de que de repente es tan acomodaticio el tema de buscar argumentos para no hacer un desembolso, en este caso de un 30% de los fondos de las AFP a los trabajadores. Pero yo digo, bueno, yo no soy economista, pero si ese dinero de aquí a 30 años, 2030, 2033, se va a devaluar a un punto tal que lo que tú vas a recibir será algo pírrico. Yo creo que lo justo y humano es que comencemos a hacer algo para revertir eso ahora. El reclamo de una proporción de los fondos de pensiones, más estrictamente hablando de las cuentas individuales de pensiones, que yo le llamo las cuentas miserables de pensiones, no individuales, empezó al poco andar del cierre del país y de la mayoría de los países con la pandemia de COVID-19. Ese reclamo surgió en las redes sociales y surgió de la gente. Y es importante señalar que surgió en países donde las AFP y las cuentas individuales de pensiones son el pilar único del sistema de pensiones, si es que se le puede llamar a esos sistemas de pensiones, o el principal. Si no el único, el principal. ¿Dónde surgió eso? En Chile, en Perú y por oleada en República Dominicana. A partir de ahí, en momentos de campaña electoral, de diferentes candidatos, postulantes y fundamentalmente un congresista, Pedro Botello, lo tomó y lo ha mantenido en la palestra pública, pero más allá de individualidades, nada más hay que ver las redes sociales para darse cuenta que eso es generalizado y un reclamo muy sentido. Y hay que decir que ha ocurrido precisamente Perú, Chile, República Dominicana y ahora en Bolivia, donde confluyen dos cosas. El Estado ha dejado a las personas en un profundo desamparo. Recordemos que Bolivia hasta hace poco tiempo estuvo gobernado por una dictadura golpista que dejó a la gente morir cruelmente. Perú, la situación es terrible. Chile, el nivel de hambre, de penurias, de miseria que la gente ha tenido que atravesar ha sido terrible. El Estado abandonó a las personas y al mismo tiempo las personas se ven desamparadas del Estado, ve que el Estado ayuda a los bancos pero no les ayuda a sí mismo, y al mismo tiempo no creen en un sistema que ven, que toman su dinero compulsivamente con una ley todos los meses de los empleados y los empleadores, lo usa para especular. En el caso dominicano lo usan para endeudar al Estado y ganar dinero con los propios impuestos de la gente, y lo que te prometen son pensiones de miseria. Entonces la gente con toda lógica dice, pero si nadie me ayuda, ¿por qué va a estar mi dinero en manos de gente que al final lo que va es a enriquecerse con mi esfuerzo y a mí lo que me va a tocar es la nada? Pero hay algo... supuesto que lo que ha pasado en Chile, en Perú y ahora en Bolivia demuestra que ese discurso de que se va a caer la economía si se entrega el 30% no es más que un discurso del terror, que no tiene ningún fundamento. Pero precisamente a eso iba Chile, Perú y Bolivia. Eso que nosotros detectamos como un gran problema de aquí al año 2030, cuando se comience a pagar ese dinero, de que esas cuotas mensuales que la gente va a recibir no van a ser suficientes para garantizar un nivel de vida digno.
ese problema también se captó o se detectó en los sistemas de Bolivia, Perú y Chile. Pero por supuesto, mira, este sistema de AFP, de administradoras privadas y de cuentas individuales, fue un sistema creado en laboratorio en Chile e impuesto en 1981. Y después fue tomado por el FMI, por el Banco Mundial, como una receta que le impusieron a muchos países con un discurso del terror, con un discurso de que la población está envejeciendo, los sistemas solidarios no funcionan, los sistemas públicos son un fracaso, el mundo se va a acabar. Pero la verdad es que de 154 países donde hay sistemas de pensiones en que la gente tiene que cotizar, solamente en 32 ellos lograron imponer este modelo. Y de esos 32, en el 60% ya no existe, porque fue un fracaso social, fue un éxito para los pocos grupos financieros y los pocos dueños de los países que se hicieron con el negocio. En el caso dominicano, aquí se estaba proyectando una ley de seguridad social y un sistema nacional que nunca hubo, y cuando eso se estaba caminando en los años 90, los dueños de los bancos fueron a Chile y, como dice la Biblia, pero en el sentido contrario, vieron aquello y se dieron cuenta que era bueno. Y dijeron, ese negocio lo tenemos que montar en República Dominicana. Y desviaron el curso de un proyecto que era para cómo crear un sistema de seguridad social que de verdad cubriera, como nunca hubo, a todos los dominicanos y las dominicanas, que por supuesto tenía que tener un componente de cotizaciones mensuales. Lo convirtieron en un negocio en las pensiones, en la salud, y donde las instituciones, en vez de garantizar los derechos de la gente y garantizar el Estado de Derecho, lo que hacen es garantizar que el negocio funcione. Fíjate, fue una ley a la medida, y nosotros hemos dicho una ley de corrupción legalizada. Es decir, si corrupción es tomar algo y usarlo para el fin completamente contrario, ¿verdad? Puede haber corrupción ilegal, como la de un funcionario que se robe el dinero de una obra pública y se lo lleve para un banco, pero puede haber corrupción legal. Yo cojo el dinero que la gente está obligada a cotizar para la salud, para las pensiones, para si tiene una enfermedad o un accidente en el trabajo, para tener un seguro de desempleo, y lo que hago es convertirlo en un negocio de unos grupos que, ojo, no son solo dominicanos ya. Las principales, por ejemplo, ARS del país, no son ni siquiera ya dominicanas, son empresas, primero, que no tienen nada que ver con salud, como las de pensiones no tienen nada que ver con pensiones, son bancos, y son empresas extranjeras en el ámbito de las ARS. Entonces, esa receta fallida, por algo se acabó en la mayoría de los países. En Chile ya se va a acabar, en Colombia se va a acabar, en Bolivia se estatizó, en Perú se va a acabar también. Lo que pasa es que en Dominicana han logrado ganar tiempo, y todavía no se ha logrado la transformación, pero ya el nivel de convencimiento de la gente es demasiado grande. ¿Qué modelos alternos tenemos a lo que experimentamos en República Dominicana? Porque tampoco creo que lo más prudente sea quitar ese modelo y dejarnos en el aire. Es que no es dejarnos en el aire, es darnos una verdadera seguridad social. Tú lo vas a entender fácilmente, y tu público también. Seguridad social. Seguridad es que yo tengo garantías, protección, certeza. Yo sé que si esto me pasa, alguien va a responder, ¿sí? Y es social porque hay un lazo de corresponsabilidad, ¿sí? Lo hacemos entre todos, nadie queda a su suerte. Ese es el fundamento básico de la seguridad social. En la inmensa mayoría de los países, te lo dije, en el tema de pensiones, ¿sí? Solamente quedan 4 países en América Latina donde el sistema de AFP y capitalización individual, que en realidad son cuentas de miseria, ¿sí? Se mantienen intocables. Tú preguntabas por los fondos. El promedio de pensión en América Latina es que la gente se pensiona con el 63% de su salario, por ejemplo, de los últimos 10 años, ¿sí? Hay países donde se pensionan hasta con el 100%. Aquí va a ser la peor.
Aquí la gente se va a pensionar, quienes lleguen a cumplir esas 360 cotizaciones o las 300 para una pensión mínima, que es lo mismo que morirse de hambre, la gente se va a pensionar con un 23%. En un país donde la gente gana de 15,000 pesos para abajo, la mitad, eso significa que tú te vas a pensionar con 4,000 pesos, con 3,000 pesos, con 5,000 pesos. Eso es lo que pasa en Chile. Por eso este sistema es un éxito para los dueños del negocio, un fracaso para la gente. Sistemas alternativos hay, porque como te dije, si de 154 países, solamente 9 en el mundo mantienen este sistema, quiere decir que en el resto del mundo las pensiones existen y la gente tú no la ves quemando guagua ni saliendo a las calles. Pero hay un tema que tiene que ver con el uso que le da el gobierno a ese dinero, porque gran parte de ese capital está en términos prácticos en manos del gobierno ahora mismo, y es ese mismo gobierno que le paga a las AFP dinero en modalidad de intereses por unos préstamos que esas AFP le hacen al gobierno. Es como un círculo vicioso. Pero fíjate, la propia ley en su artículo 50 dice que los fondos de pensiones deberían ser invertidos prioritariamente en construcción de vivienda, agropecuaria e industria. ¿Qué te dice eso? Bueno, creación de bienestar, creación de empleo, ¿verdad? Lo dice, actividades que generen empleo, desarrollo y bienestar, alimentación, vivienda, infraestructura. Pero resulta ser que nadie fiscaliza esa ley. Cuando la vienen a tocar, la han tocado 2 veces. Fue para aumentarle las cotizaciones a la gente, y después la tocaron el año pasado para aumentarle las ganancias a las AFP, mintiéndole al país, diciéndole que le iban a bajar las ganancias. En realidad se las aumentaron y lo dijimos. ¿Quién las aumentó? ¿Abinader ahora? No. Eso fue un proyecto del expresidente Danilo Medina. Se pasaron un año diciéndole al país que iba a haber una disminución, y nosotros a la semana dijimos, con cálculos en mano, aquí lo que va a haber es un aumento de ganancia. ¿Por qué? Explícame por qué, vamos a ver. Bueno, por una cosa muy sencilla. Antes, con las comisiones anteriores, la AFP cobraban una comisión muy pequeña por administrar, y la mayor parte de su ingreso era una comisión que cobraban por la rentabilidad extraordinaria que obtuvieran invirtiendo el dinero que estaba en el fondo, ¿sí? Entonces dependía de si alguna vez le iba bien o otra vez no le iba tan bien. Entonces fluctuaba. En este caso, le cambiaron una comisión que parece muy pequeña en número, 1.4%, 1.2%, sí, pero es una comisión por el solo hecho de manejar el fondo. Ganan dinero por no hacer nada, ganan dinero por tener en sus manos, con una ley a su medida, el dinero de la gente, de los empleadores y los empleados, y cobran un pedazo del bizcocho solamente porque tienen una ley que les obliga a que tú le des el bizcocho. Y entonces, cada vez ese monto crece, porque hay más cotizantes y cada mes que se cotiza, el volumen de dinero administrado crece, cada vez tú vas a cobrar más. Por eso en plena pandemia, con 300,000 cotizantes menos y 12,000 empleadores menos, las AFP ganaron más dinero que en 2018, que en 2017, que en 2016. Y una cosa muy, muy importante, fue un proyecto del gobierno de Danilo Medina, pero fue aprobado por el 98.99% de los diputados y diputadas que estaban en la sala. Diputados de partidos de oposición, amén de los del gobierno. De todos los partidos, salvo hubo un solo partido que tenía un solo diputado que no votó a favor de eso, que fue el diputado Fidelio Despradel. Hubo otros más que se opusieron, pero como partidos, hablando de los partidos, todos los partidos y por supuesto los principales, mayoritarios y tradicionales votaron a favor. El 98.99% de los diputados y diputadas en sala votaron por eso. O sea, nadie se puede hacer aquí el loco ni el sueco. Y entonces te decía que el negocio que han montado, que tú decías, este dinero sí, pero es que nadie fiscaliza esa ley. Entonces, violándola o no cumpliendo la propia ley, lo que ellos hacen es lo más fácil. Tú tienes un estado deficitario, tú tienes uno de los estados que menos impuestos cobra en América Latina. Esto es importante, ¿sí? Es un estado, ¿por qué? No porque le tiene cargada
le tiene cargado el cobro de los impuestos a los pequeños, micro, medianos empresarios, ¿sí? Y a la clase trabajadora, con el ITEVIS, cuando va a comprar hasta una cajita de fósforo. Pero es un Estado que no le cobra los impuestos que deben a la gran riqueza. Ese Estado deficitario, que además comete corrupción, ¿sí? Es un Estado que tiene que vivir endeudándose para sostener, para cumplir sus compromisos. Tiene que endeudarse para pagar deuda. Ahí es que viene el tema entonces de las AFP y el dinero que tienen disponible. Entonces, como tú dices, es un match perfecto, como en una aplicación de esas de hacer pareja. Yo necesito endeudarme y las AFP que no cumplen la ley y nadie les fiscaliza para que la cumplen, dicen perfecto, yo te presto, este dinero no es mío y yo no doy un golpe. Tú sabes que los estados no quiebran, por definición. Entonces yo le presto el 80% del dinero, porque hay que decir que el 20% lo invierten en bancos de ellos mismos y en empresas de ellos mismos. Y el 80%, el 78% más o menos, se lo prestan al Estado, que es un deudor seguro, y eso es importante, le permite a las AFP una cosa: no solamente son un poder económico, que ya lo eran, porque los grupos financieros ya lo eran. Al tener un 15% del PIB en fondos de pensiones, ya son más poder todavía. Pero también son un poder político, porque tienen al Estado endeudado. Y es un negocio redondo, porque el Estado no quiebra y el Estado le paga con nuestros propios impuestos. Nosotros le damos nuestro dinero. Los intereses que genera ese dinero, el Estado se lo paga con los impuestos que nos cobran nosotros le damos nuestro dinero obligatoriamente a las AFP, y las AFP cogen nuestro dinero, nos los prestan a la propia sociedad a través del Estado y nos cobran a nosotros mismos. ¿Está mal que hayan sistemas de pensiones y sistemas de salud donde la gente cotice? No. Ya te dije, en 154 países del mundo, todas las personas que pueden cotizan a un sistema de pensiones. Lo que pasa es que ese sistema está diseñado para garantizar pensiones que tienen que ser dignas, o sea, que tienen que permitirnos a las personas comer, vivir con dignidad, ¿sí? No pasar hambre, como pasa en Chile, como pasa en Perú, como pasa en El Salvador, como pasa aquí ya y va a pasar más todavía, pero además tienen que ser justas. ¿Cómo si yo ganaba el monto que sea, me van a dar el 23% de lo que yo ganaba? Si yo sudé, si yo trabajé, ¿dónde está mi esfuerzo personal? Tú te das cuenta que es un capitalismo al revés. Es decir, el esfuerzo personal de empleadores y empleados es puesto al servicio de una industria parasitaria que no ejerce ningún esfuerzo y simplemente retiene dinero obligatoriamente y absorbe el sudor de otros. Ese sudor, esos cientos de miles de millones de pesos, hay que ponerlos al servicio de la gente. Te doy un dato y termino esta respuesta. Entre AFP y ARS privadas en este país han absorbido ya casi 140.000 millones de pesos entre ganancias y gastos operacionales y generales. Es decir, gastos que no son ni en tu salud ni en la mía, ni en pensiones para tus padres ni en los míos. Gastos que son en edificios, en publicidad, en sueldos de lujo, en viajes, en cruceros, ¿sí? En infraestructura, en crear todo el aparataje que tienen. Esos 140.000 millones de pesos no han sido productos o el resultado de ninguna acción productiva. Tú haces un canal de YouTube, tú tienes un equipo que suda, que crea contenido, que genera información. En el sistema de pensiones. Sí, sin embargo, unas personas están sentadas absorbiéndole a la sociedad 140.000 millones de pesos mientras le dicen: esa pensión por discapacidad no te la damos, esa pensión de sobrevivencia de ese familiar tuyo que falleció no te la damos, te la negamos, ese procedimiento no se te cubre, ese medicamento se te agotó la cobertura, esa operación para tu hija, ve y llama a un programa de televisión o a un político para que te cubra esa operación de tu familiar. Mientras ellos han absorbido 140.000 millones de pesos. Pero eso no es solo aquí. Eso ocurre en todos los países donde este modelo se ha impuesto y por eso no funciona. Lo lamentable es que cuando te dicen no te cubre, es una persona que juzga o canaliza el caso, pero esa persona no es médico. No está facultado a nivel de conocimiento para determinar la prioridad de eso. Un médico envía a hacer algo que entiende que es necesario y es declinado por un burócrata de oficina
que no sabe absolutamente nada de fisiología, etcétera, etcétera. Pero te quería preguntar, ustedes están proponiendo la eliminación de las AFP y las ARS, pero ¿qué tienen bajo la manga para ofrecerle a la gente? Fíjate, lo que nosotros proponemos es no más ARS, no más plan básico, no más AFP. Así, de contundente. ¿Qué proponemos? Sencillo. ¿Las personas pueden seguir teniendo un ahorro individual con un privado? Por supuesto que sí. ¿Pueden tener un seguro médico con un privado? Por supuesto que sí. Esa es la libertad individual. Ahora bien, la cotización obligatoria de la gente, ¿sí?, tiene que ser para garantizarle de verdad su derecho. Entonces, ¿qué proponemos? Primero, que haya un organismo que es público. Aquí tenemos organismos públicos muy buenos, no políticos, no partidistas, que los hay y funcionan muy bien, no importa el paso de los gobiernos. Un organismo que no sea con fines de lucro, que no sea para absorberle el dinero a la gente, cuyo compromiso sea, mi compromiso es garantizarte pensiones por ley. Cuando decimos no más FP, no más pensiones condenadas por las cuentas individuales, es que la gente sepa, como tienen los congresistas. Si un congresista está 2 periodos, se retira con el 70% de su salario. Claro, en ese caso no es correcto porque nada más aportó 8 años, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos es que, como en la mayor parte del mundo, la gente en la ley diga, si tú cotizaste tantos años, te va a corresponder esto, porque esto es esfuerzo y eso hay que valorarlo. La sociedad tiene que valorar. ¿Qué queremos nosotros? Que las personas, que el Seguro Nacional de Salud sea un verdadero Seguro Nacional de Salud, no otra ARS de propiedad pública, no. Un Seguro Nacional de Salud que le diga, tú cotizas, el camarógrafo cotiza, cualquiera cotiza, perfecto. Nosotros como Seguro Nacional de Salud te vamos a cubrir todas las necesidades que, como tú has dicho, para algo hay un hombre o una mujer con el título de médica o de médico, con un S4 que te indicó ese procedimiento o ese medicamento. Tú lo necesitas. El Seguro Nacional de Salud tiene que estar para garantizar que a ti no te falte, que tú no estés teniendo que mendigar una operación ni un medicamento. Las personas que tienen cáncer y tienen que hacer colectas o para un trasplante de órgano. Pero las enfermedades catastróficas no están, hasta donde sé, debidamente cubiertas en esos planes. Por supuesto que que tú no. citas. No. Peor todavía. Fíjate que el propio concepto de enfermedad catastrófica es un concepto financiero. Es catastrófico, ¿por qué? Explícame. Porque es un concepto financiero. Es por el costo que tienen. Como yo le digo, el cáncer no es una enfermedad catastrófica, es cáncer. Y lo que un sistema de salud y de seguridad social tendría que estar enfocado es cómo yo hago para que esa persona se salve. Yo admito ¿Sí? que pensaba que lo de catastrófico era por el tema del impacto de la enfermedad en tu cuerpo. No, es un concepto financiero. Y entonces son enfermedades que se dejan, por ejemplo, aquí se dejan para un fondo que tiene que manejar el ministerio según cada quien. ¿Sí? En el fondo, ¿qué es lo que queremos? Como te dije, no más plan básico. Que nadie más le digan en una farmacia, ese medicamento que tú necesitas no está, no te lo cubren. Ese tratamiento no te lo cubren. Porque incluso te digo, una persona que tenga el plan más caro, que lo paga de su bolsillo, hay procedimientos que no se lo incluyen. Yo conozco una persona que se tuvo que operar y esa operación requería una bandeja de instrumentos sin la cual la operación no se podía hacer. Paga el plan más caro, el complementario más caro, el máximo, de su bolsillo, desde hace años. Y resulta ser que la ARS le dijo que le cubría la operación, pero no la bandeja de los instrumentos. Y entonces, ¿cómo se hace la operación? Lo tuvo que pagar. Por eso es que la gente aquí paga hasta el 50% del costo de los servicios de su bolsillo. Las propias clínicas privadas están amenazadas porque lo que las ARS quieren es ser dueñas de clínicas. ¿Tú sabes lo que significa eso? Vamos a ver. Quitarle a las clínicas privadas y a todos los médicos y las médicas que ejercen su profesión en tantas clínicas de este país que le ha costado años echar para adelante su consultorio. ¿Es una realidad entonces la batalla y el punto de quiebre entre las ARS y las clínicas? Bueno, yo te digo una cosa, de las clínicas, de las médicas, de los médicos que están en las clínicas, que le ha costado años echar para adelante su consultorio, las ARS quieren ser dueñas de clínicas. Y eso tú sabes, si vas a Chile, tú vas a ver lo que pasa. Primero,
yo voy a generarte todos los incentivos para que si tú estás afiliado a mí, tú no te vayas para ninguna otra. Luego, si tú eres una persona con un seguro de pobre, lamentablemente, porque así es como lo ven ellos, pobres seguros para los pobres, yo voy a tratar que si tú vienes a donde mí, contener costos, como ellos le llaman, contención de costos, que tú me absorbas lo menos posible mi servicio, porque tú en realidad eres un riesgo más que un beneficio. Y si tú tienes un seguro caro, yo voy a tratar de retenerte y que tú no te vayas para ninguna otra clínica. Las clínicas, los médicos y las médicas, además de las tarifas miserables que les pagan y del chantaje que les tienen todo el tiempo, son grandes víctimas. Y si no se ponen las pilas, lo van a hacer todavía más, porque las ARS las van a aplastar. Entiendan, las dos principales ARS de este país ya son que manejan el 70% de los ingresos del seguro familiar de salud, que no es seguro nada, ni es familiar, ni es de salud, ¿sí? Están en manos de empresas extranjeras que no le importan ni las clínicas, ni los hospitales, ni las médicas, ni los médicos, ni las enfermeras dominicanas, y se los van a devorar. En la parte final. No, espérate, me faltó una cosita. Dale, que tengo un statement para ti. Que una cosa muy importante es que cuando yo te dije la seguridad social es social porque todos nos ayudamos, ¿sí? Con un sistema que lo permita, y que además de eso, ese sistema nos da certeza, este sistema nos deja a cada quien a nuestra suerte. Esa es la antiseguridad social, es decir, yo voy a tener la pensión que yo haya logrado ahorrar en una cuenta. Para la inmensa mayoría de los dominicanos va a ser una cuenta miserable. Yo tengo la salud del color del carnet que yo pueda pagar. Para la mayoría de los dominicanos es una miseria. Es y irónico. Peor todavía, para esta persona que te acabo de contar que paga el seguro más caro, resulta ser que en el momento donde más lo necesitó, la ARS le dijo que los instrumentos de la operación no se los cubría. Es irónico que hablamos de ARS, de AFP, pero sobre todo en el caso de las ARS que tienen que proteger la vida, tienen que protegerte de enfermedades, pero tras escucharte, pienso o me queda el sabor, la impresión de que lo que me has descrito en cuanto a las ARS es básicamente eso, la descripción de elementos que son en sí enfermedades dentro del sistema. Fíjate. O un cáncer dentro del sistema. Nosotros lo hemos dicho clarito. El éxito económico de las AFP es el hambre y la miseria de los ciudadanos y las ciudadanas. La salud de las ARS es la enfermedad, el sufrimiento y la muerte de los ciudadanos y ciudadanas. Porque las ARS, ya que me preguntas específicamente, ¿de dónde sale su ingreso? Del cápita que cada afiliado tiene que pagar cada mes. ¿Y de dónde sale su beneficio? Solamente puede salir de una cosa, de bajar las coberturas. Para que tú sepas, lo primero es que el derecho a la salud lo convirtieron en un plan básico. Y ese plan básico, durante años no llegaron a un acuerdo y lo convirtieron en un catálogo. El plan básico no existe, lo violan, se llama PDCS, Plan de Servicio de Salud. Tuvieron que llegar a un acuerdo con ellas, donde ellas son las que deciden qué pueden cubrir. Porque recuerde la gente que las ARS no se llaman seguros de salud. Las ARS administradoras de riesgos. De riesgo de salud. Tú y yo, para una ARS, somos un riesgo. Y la ARS lo que ve es, ante este riesgo de esta persona que se puede enfermar, que tiene tal o cual condición, ¿cuál es el beneficio? Déjalo ahí, Matías. Y las ARS siguen con el beneficio. Impactante. Yo puedo hacer un anuncio breve de lo que vamos a hacer. Dale. Primero, que nos sigan okay. En Instagram, Seguridad Social Digna RD, en Twitter, S Social Digna RD, y que el 15 de septiembre vamos a hacer la parada de las 100 esquinas. El 24 de octubre vamos a hacer el domingo 24 de octubre una gran marcha nacional, y en noviembre un plantón. Queremos que la gente se sume y nos acompañe, porque lo que falta en este país no es dinero. El sufrimiento de la gente no es por su mala suerte. Lo que les pasa a la gente en este país con la salud, con las pensiones, con los accidentes, las enfermedades del trabajo, es porque en vez de darle seguridad social, se creó un negocio seguro. Y eso lo vamos a cambiar y lo podemos cambiar, pero si los que nos duele esto, nos activamos y nos movilizamos. Suerte, Matías, gracias por estar con nosotros, digamos que exponiendo cuál es el negocio detrás de las AFP y las ARS. Muchas gracias a ti y a tu público.